Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidísimas al canal. En el vídeo de hoy vamos allá con la primera masterclass de Maestros de la Costura. It's night in the city and I'm on my way back home. Bueno, como ya sabéis y os expliqué en el vídeo de introducción que os dejo por aquí abajo en la lista de reproducción de Masterclass de Maestros de la Costura, estos vídeos son gracias a que Alfa y una Mami Crafter se han unido para resolver todas las dudas que puedan surgir en los episodios de Maestros de la Costura. Y ahora, antes de contaros el tema que vamos a tratar hoy en la primera Masterclass, os voy a explicar un poquito la opinión que tengo yo sobre el primer episodio de Maestros de la Costura. Yo creo que del primer episodio no puedo sacar muchas conclusiones porque lo veo como un capítulo piloto de una serie. Siempre te intentan presentar un poco cómo están las cosas y siempre es como un sabor agridulce, que ni sí ni no, no sé. Yo creo que le tengo que dar una oportunidad al segundo capítulo y empezar a sacar conclusiones. Aún así, ha habido cosas que me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, me gustó mucho Isabel porque me recordaba mucho a Steffi Du. Fue como súper familiar la manera que tiene de hablar Isabel. Digo, me suena, y cuando dijeron que era holandesa dije, ya sé por qué me suena. Luego, por otro lado, vi que Tony, que también es de Barcelona, da casualidad que me gustan dos de Barcelona, también me gustó mucho porque lo vi como muy sereno. Bueno, todavía es pronto para sacar conclusiones, pero también me he decantado bastante por Tony. Y luego me gustó mucho cuando Sibila se acercó a Lucas y le dijo que es muy importante lo que te dices a ti mismo y que pienses bonito, y me gustó mucho esa frase y pensé, esto lo tengo que decir yo en la primera masterclass, así que nos vamos a aplicar un poco esta frase que dijo Sibila porque creo que es muy importante cómo nos decimos las cosas a nosotros mismos, así que tenemos que empezar a pensar en modo guay. Antes de empezar con el tema de hoy y deciros cómo nos ha surgido esta temática para la primera masterclass, os tengo que decir que os podéis suscribir al canal y dar a la campanita para que no os perdáis ninguna de estas masterclass, que tenéis una lista de reproducción tanto en mi canal como en el canal de Alfa, así que no os perderéis ningún episodio, que os esperamos en Instagram @unamamicrafter para no perderos el día a día de las cosas que os vamos adelantando por allí. Y ahora sí, vamos allá con el tema de hoy. Para esta primera masterclass nos hemos decantado por Caprile. No sé si visteis, yo supongo que sí porque llamó mucho la atención este momentazo cuando está valorando el vestido que hizo Sarai y la cremallera hacía como unas ondas así y Caprile dijo que había resuelto el misterio del monstruo del lago Ness porque la cremallera era como un poco en ondas. Ese tejido que estaba usando Sarai era un tejido elástico y por lo tanto la cremallera, si no la cosemos bien, nos queda con unas ondas así que la verdad es que queda bastante mal. Así que en el episodio de hoy vamos a aprender a poner una cremallera en tejidos elásticos. El problema de poner una cremallera en un tejido elástico es que los tejidos elásticos se estiran. Entonces la cremallera suele quedar con unas ondas así. Para evitar esto tenemos que hacer que el tejido se estabilice, es decir, que deje de estirarse y que al colocar la cremallera las dos cosas vayan juntas y no haya una que estire más de la otra. Entonces lo que se trata aquí es de esa elasticidad que tiene el tejido, la eliminemos o la minimicemos utilizando alguna de las técnicas que os voy a explicar hoy. Todas las telas que tengan ese porcentaje de elástico, ya sea mucho o sea poco, y sean susceptibles de crear unas ondas, las tenemos que estabilizar. ¿Cómo las vamos a estabilizar? Tenemos varias maneras. Una, por ejemplo, es hacer un pespunte, que por lo tanto va a darle esa consistencia o esa estabilidad a la tela y va a hacer que se deje de estirar. Así que pasaríamos un pespunte recto por toda esa zona donde vamos a aplicar la cremallera, de manera que la tela no podría estirarse porque ese pespunte haría como de tope. El pespunte para estabilizar la tela lo utilizaríamos en el caso de que no tuviéramos ningún material externo que pudiéramos utilizar para estabilizar la tela, así que todo el mundo puede hacer en un momento dado una puntada con la máquina de coser y evitar que la tela se estire. Aparte de la costura estabilizadora, también existen las entretelas que nos pueden ayudar a estabilizar esas zonas donde vamos a colocar una cremallera en un tejido elástico o, por ejemplo, en escotes y sisas, que también se tiende a tener estas ondas cuando se trata de un tejido que tiene cierta elasticidad. Os recuerdo que la entretela es una tela que por un lado tiene adhesivo y por el otro lado es tela. Entonces cortaremos una tira muy finita que vamos a colocar en esos bordes del escote, en esos bordes de las sisas o en ese bordecito donde queremos aplicar la cremallera. La vamos a colocar planchando esa tira, de manera que cuando pasemos el pespunte para incorporar la cremallera, la vamos a pasar por encima de esa entretela, que evita que la tela se estire y entonces esa elasticidad desaparezca.
Aparte de la costura estabilizadora y de la entretela tenemos las liguetas. Las liguetas son unas cintas moldeables termoadhesivas que también se aplican con la plancha. El tacto es un poquito flexible, es como la friselina, pero solo engancha por un sitio. Además tienen unas fibras, algunas y otras tienen como una costura central que hacen que la tela en la que la estamos aplicando pierda su elasticidad porque esa costura o esas fibras hacen de tope. Bueno, y una vez sabéis que para estabilizar los tejidos elásticos tenemos la opción de entretela, la opción de costura estabilizadora o la opción de usar una ligueta, vamos allá a verlo en vivo y en directo cómo se coloca una cremallera para evitar que aparezca el monstruo del lago Ness. Bueno, pues vamos allá a ver los materiales que os acabo de comentar. El pespunte estabilizador lo haríamos directamente con la máquina de coser, pondríamos una puntada de media a corta, más o menos en un largo de 2,5 o 2, que es para que cuando la pasemos por aquí, si es una puntada muy larga, nos hace que la elasticidad no se quede tan estable, porque da un poquito más de juego. Pero si ponemos una puntada que sea estrechita, que la aguja baje y suba muchas veces, va a hacer que la tela nos quede más dura y menos elástica. Aquí, por ejemplo, os enseño las liguetas. Las liguetas, como veis, esta tiene una costura central muy marcada y esta tiene muchas fibras, pero no tiene esa costura central. Estas serían, por ejemplo, dos liguetas distintas y que nos sirven para estabilizar esa zona donde vamos a colocar la cremallera. Como veis, la ligueta es un poquito elástica, con lo que cuando la colocamos en los escotes, que son como redondos, nos da un poquito de juego a la hora de colocarla y podemos ir girándola. Un lado se arruga un poquito, pero el otro sí que va quedando totalmente tieso. Iríamos con la plancha poniéndola poquito a poco y la iríamos colocando en todo ese escote para estabilizarlo. Por otro lado tenemos las entretelas. Entretelas encontraréis de muchos tipos. Aquí, como veis, esta es un poco así con aspecto de rejilla y es un poquito semitransparente. No es tan recia como esta otra, que es como un trozo de tela así como más durito y que es también más opaca. Con estas entretelas lo que haríamos es cortar una tira parecida a la que nos ofrece una ligueta y colocarlas con la plancha en el borde donde vamos a aplicar la cremallera. De esa manera la elasticidad de la tela desaparecería y nos quedaría esa tirita aquí para poder colocar la cremallera sin que se formen las ondas al coser. En lugar de usar la entretela, yo voy a usar las liguetas ya que las tengo, pero que sepáis que el efecto es exactamente el mismo, que al final el objetivo es que cojamos la tela y le quitemos ese elástico que tiene. Antes de colocar la cremallera lo que voy a hacer es coger la ligueta y cortar un trozo que sea igual de largo que toda la zona donde quiero aplicar la cremallera. Como podéis ver, estoy en el revés de la tela. Voy a enfrentar la parte con el pegamento a la tela y voy a ir pasando la plancha poco a poco, dando toques para que el pegamento se deshaga y quede la ligueta totalmente enganchada a la tela. Como veis, una vez hemos enganchado la ligueta con la plancha, la tela ya no puede estirarse porque la ligueta tiene esa costura que no permite que la elasticidad de la tela haga todo su recorrido, sino que ha quedado como más tiesa. Si esto en lugar de una ligueta hubiese sido una tira de entretela, quedaría exactamente igual aquí en todo el canto que queremos aplicar la cremallera, así que la colocaríamos de la misma manera. Cogeríamos el canto de entretela que tenga adhesivo, lo colocaríamos contra la tela y pasaríamos la plancha a toquecitos. Una vez hemos colocado la ligueta ya solo nos queda colocar la cremallera. Para colocar la cremallera vamos a coger la tela del derecho y vamos a enfrentar derecho de la tela contra derecho de la cremallera, es decir, que el tirador tiene que quedar enfrentado al derecho de la tela. Y vamos a enfrentar el final de la tela con el final de la cremallera. Y vamos a colocar alfileres para que no se nos mueva. Bueno, y una vez hemos unido derecho contra derecho de cremallera y tela, vamos a pasar el pespunte con la máquina de coser. Para coser la cremallera podemos utilizar una aguja universal, pero os recuerdo que también podemos utilizar agujas especiales para tejidos elásticos, como por ejemplo las stretch o las jersey. A la hora de colocar la cremallera en el pie prensatelas de cremallera, en este caso es un pie prensatelas de cremallera que se puede colocar la cremallera tanto en un lado como en el otro. Para que os hagáis una idea, la corredera tiene que quedar en un lado de la aguja y el pie del prensatelas en el otro lado de la aguja. Es decir, que para colocarlo siempre tenemos que tener la aguja centrada entre corredera de cremallera y la parte saliente del prensatelas de cremallera. Por lo tanto, para empezar a coser vamos a empezar por aquí. Como veis, tengo la parte del tirador de la cremallera, que es imposible coser con él aquí porque nos torceríamos. Así que lo que vamos a hacer es abrir la cremallera para quitar el tirador del medio.
y vamos a colocar la cremallera justo debajo del pie prensatelas, como veis, así. Como podéis ver aquí, la cremallera tiene un entramado a ambos lados de la corredera. Ese entramado puede ser en forma zigzag o hay un momento que parece como una costura más recta que brilla un poquito más. Si hacemos la costura por el entramado recto que os explico que tiene la cremallera, si os fijáis que es un poquito más brillante, nos va a permitir dos cosas. La primera es que hagamos una costura mucho más recta, ya que nos sirve un poco de guía. Y la segunda es que no nos acerquemos demasiado a la corredera de la cremallera para evitar que cuando abramos y cerremos la cremallera se nos enganche el tejido con el tirador. Bueno, y ahora que tenemos la máquina preparada y ya hemos abierto un poquito el tirador para que no nos moleste, vamos a empezar a coser. Una vez nos estamos acercando de nuevo al molesto tirador, lo que vamos a hacer es parar un momento, vamos a dejar la aguja pinchada abajo para que no se nos mueva y vamos a subir el pie prensatelas, de manera que podremos pasar el tirador hacia adelante. Y así lo podemos quitar del medio, volvemos a bajar el pie prensatelas, al tener la aguja abajo nada se nos ha movido y podemos seguir cosiendo. También es interesante que con las manos, ya cosamos esto o cualquier cosa, acompañemos tanto la tela como la cremallera o cuando tengamos varias capas de tela, todas las telas. Simplemente es ejercer una pequeña presión para hacer que todo el bloque vaya conjunto y hagamos un poco el efecto del pie prensatelas de doble arrastre, y es que todo se desplace a la misma vez. Bueno, aquí podéis ver la cremallera, que no ha quedado ninguna onda extraña ni nada. Ahora voy a coser la otra parte porque esto es un proyecto que vais a ver en los próximos días en el canal, que son 2 bolsas guardarropa para ir de viaje. Y vamos a aprovechar el poner la cremallera en tejidos elásticos para crear estas 2 bolsas, así que muy pronto lo tendréis aquí. Y voy a poner la otra cara para que veáis cómo quedan las 2 partes terminadas. La costura que hemos hecho coincide con el hilo de esa costura que tiene la ligueta, que es la que le da estabilidad a la tela para que pierda esa elasticidad molesta que provoca las ondas del monstruo del lago Ness. Así que como veis, la costura coincide con ese cordel que lleva la ligueta, que es lo que le da de estabilidad a la tela elástica. Para la segunda parte vamos a hacer lo mismo, vamos a coger el derecho de la cremallera, lo dejamos hacia arriba y le vamos a enfrentar el derecho de la tela. Y vamos a colocar alfileres y vamos a hacer exactamente la misma operación. Bueno, y una vez explicado cómo colocar la cremallera y que no nos aparezca un monstruo del lago Ness por culpa de los tejidos elásticos, os animo a que estéis muy pendientes del canal, ya que en los próximos días vais a tener este proyecto con esta fantástica tela lencera elástica súper bonita, terminado en mi canal, que van a ser 2 bolsas guardarropas para cuando vamos de viaje, una para la ropa y otra para la lencería. Así que os animo a estar muy atentas al canal, a este tutorial hecho en 5 minutos para ayer, como nos gusta. Bueno, espero que os haya gustado esta primera masterclass de maestros de la costura. Espero que a partir de ahora no os aparezca ese incordioso monstruo del lago Ness cuando trabajáis con tejidos elásticos. Bueno, y por último, antes de despedirme, quiero dar las gracias a Alfa por crear esta masterclass de la que nos vamos a nutrir y vamos a aprender un montón de los capítulos de maestros de la costura, y también agradecer la colaboración de Ribes y Casals por esa tela maravillosa que nos ha ofrecido, y a Rosas Crafts por esas cremalleras tan chulas, que ambas vais a ver en un proyecto terminado que os va a gustar muchísimo. Bueno, y ahora sí que me despido, y como siempre, si os ha gustado el vídeo, deditos arriba, suscribíos al canal y podéis compartir el vídeo todo lo que queráis, y nos vemos muy pronto en la próxima masterclass o el próximo vídeo. Que vaya bien, chao. Out of the blue, strolls down the boulevard, but your place is closing.